ETFs, ¿qué son a fin de cuentas? Pues una herramienta financiera que está revolucionando la forma en la que la gente está invirtiendo. Alejandro, vamos a resolver contigo todas esas dudas que tiene la gente, dudas sencillas, dudas que uno puede decir, oye, esto es una tontería, yo no lo entiendo, pero no es ninguna tontería, porque así es como uno aprende, ¿no? Con las dudas que uno piensa, esta duda es tontísima, ¿para qué la voy a preguntar? Pues no, esas son las preguntas que nos ayudan a entenderlo absolutamente todo. Así que vamos a empezar, Alejandro, si te parece, con la más básica. ¿Qué es un ETF? ¿Qué significa ETF? ¿Cómo se diferencian de las acciones tradicionales? Cuéntanos. Bueno, pues propiamente un ETF, sus siglas representan Exchange Trade Fund. Estas siglas pues se usan normalmente para referirnos a una canasta de activos o una canasta de acciones que podemos tener en ella. Pueden ser no solamente acciones, sino que bonos, materias primas y que podemos comprar y vender en la bolsa de valores igual que una acción, al instante, al momento. No tenemos que usar periodos de tiempo para venderla. La, la diferencia pues realmente es clave en este aspecto el tener un ETF, ya que te da acceso a varios activos a la misma vez y que ofrece una diversificación inmediata. Al mismo momento puedes tener una acción de McDonald's, una acción de Ford, una acción de tecnología, por ejemplo. Todo esto lo puedes llegar a tener si existe el ETF que esté en ese momento. Pregunta de estas que yo hago. O sea, me imagino entonces el ETF, ¿no? Para que la gente lo entienda, como una especie de paquete, ¿no? Uno compra, oye, me voy a comprar un paquete pues de comestibles, ¿no? Y te viene pues pimientos, patatas, pescado, carne, todo ahí en una cesta, me llevo esta cesta tal. Igual pasan los ETFs, o sea, puedo encontrar un paquete con acciones de empresas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, simplemente yo ya tengo eso y ahí pues tengo como mi propia diversificación dentro de un paquetito, ¿no? Es algo así. Sí, efectivamente es como un paquete y yo le llamo que es un paquete hermético cerrado completamente donde ya están ahí las compañías. Te puedo poner este ejemplo por Ok. decir, vamos a hablar de compañías de autos, donde puede haber acciones de Honda, de Nissan, de BMW, de Volkswagen, de Tesla, de Rivian, de Ford, de Kia, de todas esas compañías alrededor del mundo. ¿Ok? Ujú. Pero puede existir un ETF que solamente sea para autos asiáticos, ¿verdad? Autos japoneses, por decirlo, si tenemos ahí a Honda, a Nissan y a Toyota, pero podremos tener un ETF de autos americanos donde no exista ninguno de ellos, solamente las marcas de Estados Unidos que son conocidas como Chevy o GM, Ford, entre las que son locales aquí en Estados Unidos. O sea que si, por ejemplo, yo me lo imagino todo de una manera gráfica, ¿no? O sea, las ETFs, me imagino que habrá muchísimos, porque habrá muchísimos tipos de ETF con compañías totalmente diferentes y están accesibles al igual que está el hecho de, mira, voy a invertir en McDonald's, mira, voy a invertir en Tesla, mira, voy a invertir en este ETF que tiene esta otra compañía y esta otra. ¿Algo así? Sí, sí, Perfecto. efectivamente. Ujú. Incluso, como te digo, son herméticos donde tú no puedes quitar una compañía. O bueno, yo quiero comprar compañías japonesas, pero no me gusta la compañía Nissan, pero no la puedes quitar. Ya Ujú. está incluida en ese paquete y lo tienes que tener de esa manera. Ujú. Entonces, eso es lo que nos hace más facilidad en ocasiones para tener un grupo de compañías, aunque pues no todas las compañías sean de nuestro agrado. Incluso podríamos hablar de que tenemos un paquete de compañías de restaurantes de comida básica, donde tenemos de comida rápida, donde tenemos a Pollo Loco, KFC, McDonald's, Burger King, todas ellas en una sola canasta, donde podemos comprar esos restaurantes de comida rápida sin ningún problema y a un precio mucho más económico, podríamos decirlo de esta manera. Perfecto. Ale, ¿cuáles son entonces las principales ventajas de invertir en ETFs frente, pues, a los fondos de inversión tradicionales? Bueno, pues realmente que los costos operativos son más bajos
tiene una flexibilidad de poder negociarlo en cualquier momento que la bolsa está abierta y que suele ser muy transparentes en cuanto a los activos que incluyen, además de que se puede reemplazar se puede utilizar con pequeñas cantidades de dinero. Incluso lo hemos hablado aquí anteriormente sobre lo que son los 7 magníficos. Propiamente ahí podemos tomar ese ejemplo y lo voy a llevar a la gráfica para que lo veamos, de que esos 7 magníficos los podemos comprar en un ETF donde su valor es de $51 en este momento, $51.09. ¿Qué incluye los 7 magníficos? Bueno, pues como ya lo hemos mencionado, está la compañía Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Tesla, Facebook. Esas 7 compañías las estás comprando en uno solo. No necesariamente estás comprando un ETF que tenga todas las compañías de tecnología o las más grandes, las más importantes, que a diario nosotros mencionamos aquí sobre los sectores del S&P 500, donde hay un sector de tecnología y que ese sector pues incluye a estas y a algunas otras más compañías. Entonces, tú puedes elegir en comprar una cantidad selecta o una cantidad más amplia del mismo sector o del mismo tipo de las compañías. Pero hay algo que yo aquí ya se me escapa un poco de las manos. Tenemos un ETF con las 7 magníficas. Las acciones de las 7 magníficas me imagino que son de las más codiciadas por eso mismo, ¿no? Porque son las 7 magníficas. Como un ETF que agrupa hasta acciones de 7 compañías top, por así decirlo, cuesta $51, veíamos. O sea, ¿eso es una acción dentro del ETF que me engloba las 7 o qué estoy pagando si estoy pagando los $51? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a ir a pensar que vale $7 el ETF de estas 7 magníficas. Vale. Cuando tú depositas esos $7 para comprarte una porción, una unidad de ese ETF, literalmente lo que se está haciendo es enviar $1 a cada una de esas compañías. Entonces tú compraste $1 en cada una de esas compañías, pero en promedio se va a estar sacando el movimiento a diario para darnos cuenta qué está pasando, si está subiendo o está bajando el valor de ese ETF. Puede ser que una de las 7 compañías tuvo pérdidas y las otras 6 tuvieron ganancias. Entonces, obviamente, tus ganancias van a ser promediadas restando esa pérdida, pero dividiendo el total aumentado, esa ganancia aumentada, se va a dividir entre las 7 compañías y el porcentaje, pues va a ser ese promedio que salga de esa división. Ok, entendido. Otra pregunta. ¿Cómo eligen los ETFs qué activos incluir en su canasta? ¿Esto cómo se elige o cómo se decide? Bueno, ya los ETFs propiamente se enfocan en qué es lo que quieren hacer. Puedes encontrar ETFs que reflejen la economía de un país, ¿sí? ¿Cómo le está yendo a la economía alemana? ¿Cómo le está yendo a la economía japonesa, brasileña, mexicana? Hay unas siglas, los ETFs o los símbolos que representan el movimiento económico de ese país. Como nosotros propiamente aquí en los Estados Unidos, si alguien quiere comprar el mercado, esa tendencia que hemos tenido en la bolsa de valores, propiamente en el S&P 500, pues uno de los ETFs famosos y conocidos es el SPY. Ese SPY está comprando las 500 compañías del S&P 500. Entonces, otros bancos, otros corredores de bolsa pueden tener su propio ETF que están invirtiendo también en las 500 compañías. Por ejemplo, el BOO, el IBB, también están comprando las 500 compañías del S&P 500. Propiamente cada broker o cada banco, cada corredor, como le quieras llamar, puede tener el acceso a decir, bueno, Nvidia es la más grande, pero yo solamente voy a invertir el 10% del capital del ETF. Microsoft es la tercera más grande, pero a ella nada más le voy a poner el 5%, no le voy a poner el 10% como Nvidia. Pero hay quienes sí deciden dividir cantidades exactas para ello. Por eso es importante saber quién está ofreciendo el ETF, cuál es el peso que tiene cada una de sus compañías dentro de ese ETF en el que estamos buscando. Entonces, propiamente vamos a hablar con el ETF de tecnología, el XLF.
Tiene a Super Microcomputers con 0. Permítame un momento, déjame ver claramente, 0. Perdón, 0.14% del dinero entra a esa compañía. De tu dinero que estás invirtiendo en el ETF de tecnología, solamente esa cantidad está entrando. Sin embargo, a la compañía de Articia está entrando casi el 2% de tu dinero. O sea, es un poquito complicado, pero no tenemos que enfocarnos propiamente adentro. Simplemente estamos viendo cómo el ETF está creciendo y eso es lo que a nosotros nos va a dar seguridad y estamos buscando, porque lo que buscamos realmente son ganancias. Ujú. Estaba leyendo, ¿no? Ventajas e inconvenientes de los ETFs, ¿no? Te dicen, por ejemplo, ventajas, pues lo que hablábamos, ¿no? Una mayor diversificación. Pero esto tiene el riesgo de que no deja de ser complejo porque el inversor tiene que conocer bien, ¿no? O entender bien su funcionamiento antes de meterse en un ETF. Ventaja, transparencia, ¿no? Pero te dice, si el fondo no evoluciona bien, pues el inversor puede perder parcial o totalmente su dinero. Sencillez es una de las ventajas porque puedes hacerlo todo mediante una sola operación, ¿no? Al final no tienes una cartera de muchas compañías que tienes que ir siguiendo porque al final simplemente tienes uno que mueve dentro a muchas, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que sucede. Y pues sí, efectivamente, en parte de sus ventajas es de que tú no te tienes que estar preocupando por estar analizando las 7 magníficas una por una. ¿Por qué? Porque 3 subieron, cuatro perdieron y te puede causar dolor de cabeza, frustración. Pero cuando tú realmente estás viendo ya ese promedio de ganancia, pues dices, oye, esto está muy bien porque aquí me está simplificando el trabajo para yo poder seguir haciendo esa inversión. Por ejemplo, en estos momentos, los 7 magníficos están a la baja. ¿Sí? El Microsoft está perdiendo 0.56%, Apple 1.19%, Nvidia 2.10%, Amazon 1.53%, Google 5.27%, Facebook o Meta 1.70% y Tesla 0.97%. Todos están en rojo. Pero cuando sumamos estos negativos y los hacemos una división, encontramos que el promedio de esas pérdidas pues es relativamente pequeño. Y por eso cuando estamos comprando el ETF de los 7 magníficos, que sus siglas son MAGS, vemos que hay una pérdida de 1.84%. O sea, ahora ya no estamos pensando como si hubiéramos tenido solamente una compañía donde tenemos el 1.84%, pero en realidad está siendo promediado, que eso nos da la facilidad y ventaja de que sean menos pérdidas y que las ganancias, que aunque también sean pequeñas, pero son constantes o menos riesgosas propiamente. Te pregunto, Alejandro, porque para encontrar estas ETFs, ¿no? Tú mencionabas esa de las 7 magníficas que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Me imagino que uno, para empezar o si quiere empezar desde cero, te tendría que dar de alta, ¿no? En el broker correspondiente y dentro de ese broker le aparecen ahí los diferentes tipos de ETFs, que me imagino que habrá un montón, ¿no? Sí, efectivamente, tú puedes ir, abrir una cuenta en un broker, ya sea Robinhood. Hay personas que conocen esta aplicación. A mí en lo personal no me gusta mucho, ¿verdad? Pero también puede ser con Fidelity, Vanguard, el que tú decidas, todo Ajá. sabiendo que está regulado por la SIPC y por la Ujú, ESS, incluso Interactive Brokers es muy usado ujú, para Latinoamérica con otra aplicación que se llama Happy. ¿Ok? Cuando tú abres ahí esa cuenta, depositas una cantidad de dinero, bueno, ahí comienza la búsqueda de tu parte para investigar qué ETF quieres comprar, ¿sí? Porque aunque ellos te pueden mostrar una pequeña lista en algún momento como ejemplo de ETFs, de compañías de fondos mutuos, pues obviamente hay que indagar en qué están invirtiendo ujú. ellos. De hecho, existe una lista de ETFs que son más de 2,400 ETFs, si mal no recuerdo en Wow. este momento, de los que tú puedes elegir. Ahora, ya lo mencioné hace rato, en el SP 500 vamos a encontrar por diferentes bancos o diferentes brokers, vamos a encontrar varios ETFs. Pero obviamente va a haber ETFs que solamente no están duplicados, digámoslo de esa manera. Charles Schwab, perdón, Vanguard tiene el BOO
y iShares, otra compañía, tiene el SPY, ¿sí? Pero, por ejemplo, Vanguard puede tener solamente un ETF de un país que ninguna otra compañía lo puede tener, ningún otro broker puede tener otro ETF de ese país, que se van a mover en el mismo ritmo, porque se mueven igual el BOO como el SPY, se mueven en el mismo dirección, el mismo porcentaje. Hay una pequeña variación de lo que se está viendo ahí en ese momento. Entonces, por eso es de que esa búsqueda que tenemos que hacer, pues tenemos que identificarla un poquito y simplificarla en qué es lo que queremos hacer. Por eso es que nosotros aquí a diario estamos hablando de los ETFs del SP500. Imagínate, el SP500 es una pizza. Y Pero cada... Ale, tengo una duda, permíteme que te corrija antes de que sigamos. O sea, yo tenía en mi cabeza imaginado que el SP500 pues son 500 empresas, las empresas más destacadas, pero dentro del índice SP500 puede haber ETFs, o Sí, sea, hay sí. ETFs que engloban diferentes compañías. De hecho, es el único índice que está dividido en sectores sí, en sectores propiamente, pero se les llama ETFs. Entonces, aquí a diario hablamos del sector de energía. Es un ETF que sus siglas son XLE. Del sector de finanzas, que sus siglas son XLF, y así sucesivamente. Cada sector tiene sus propias siglas. Entonces, como te digo, el SP500, imagínatelo como una pizza, y Sí. el ETF de tecnología es un pedazo de esa pizza, un slice. El de salud es otro slice, y así sucesivamente. Claro que si te has dado cuenta, cuando tú ordenas una pizza, los tamaños de los slices son diferentes. Por más precisos que vengan, va a haber unos pedazos más grandes que otros, y es por eso que en ocasiones te digo, mira, este ETF de consumo discrecional tiene 50 compañías de las 500. El de energía tiene a solamente 22 compañías de las 500. El de salud tiene a 62 compañías de las 500. ¿Me entiendes? Ajá, voy entendiendo, voy entendiendo. Y otra cosa que te quería preguntar, porque antes veíamos unas imágenes, salía Bitcoin y ETF debajo, ¿los ETFs también incluyen cripto? Sí, existen ETFs que están reflejando el movimiento de una criptomoneda. Entonces, por eso es la ventaja del ETF, de que tú puedes tener acceso a algo que no tienes que ir tú por ello, sino que alguien lo hace por ti, o que se hace a través de un paquete. Pero volvemos un poquito a los sectores del SP500. Como te digo, son 11 sectores, ¿sí? En este momento, a este momento de la mañana, estoy viendo, y déjame si lo puedo compartir, ahí lo tenemos, es 0.07% lo que está reflejando de pérdidas el índice SP500. Ahora, los 11 sectores, el de comunicaciones tiene una pérdida de más del 1.05%, o sea, es el que más ha perdido. De hecho, son 6 los sectores que están perdiendo el día de hoy. Por eso es que el promedio del índice está en terreno negativo, y porque el de comunicaciones es una pérdida muy grande en comparación a los otros, que apenas han perdido una décima, por ejemplo, el de real estate y el de materiales. Afortunadamente sí, existen 5 que están ganando, pero el de utilidades es una ganancia mínima de 0.02%. Si yo compro cada uno de estos ETFs y en promedio voy a encontrar que mi ganancia o mi pérdida es lo que el SP500 está reflejando en esa pérdida de 0.07%, que en sí no es nada de pérdida, un mínima, mínima. Alejandro, más preguntas. ¿Puede ser la opción más sencilla para todos aquellos que a lo mejor están empezando a invertir en la bolsa de valores, que no tienen todo el tiempo para investigar cada una de las compañías, guiarse por una ETF y decir, bueno, pues voy a apostar o voy a poner un dinero en esta ETF que tiene estas compañías y bueno, dejo que funcione solo? Sí, efectivamente, eso es lo que se hace. Cuando tú compras un ETF, lo puedes hacer a largo plazo. Incluso muchas personas optan por invertir en el SP500, porque sabemos que históricamente pues le ha ido de maravilla a la bolsa de valores. Y por ejemplo, ahorita te voy a poner ese ETF del SP500, que es conocido como el SPY, y pues ahí estamos viendo que por los pasados 5 años
pues ha tenido un crecimiento del 89%, una cantidad literalmente segura, confiada, aún con la pandemia que vivimos en el 2020, aún con la guerra que se vivió durante el año 2022 y con todas las situaciones que se han vivido actualmente, bueno, pues aún así hay una ganancia de cerca del 90% en 5 años. Si hacemos esta comparación con lo que podríamos estar ganando en el banco, pues obviamente hay una gran diferencia en ganancia favorable. Ujú. Estaba leyendo que este SPY es el ETF más importante del mundo y en este caso, por ejemplo, Alejandro, este índice, ¿qué compañías tiene dentro? Perdona, Anita, no te escuché, Sí, discúlpame. te preguntaba que estaba leyendo que este ETF es el más importante del mundo. Te pregunto, este ETF, ¿qué es lo que tiene dentro? ¿Qué compañías tiene dentro? Bueno, pues obviamente tiene a las 500 compañías en ¿A uno las solo. 500? Sí, mira, vamos Pero entonces, a hablar. ¿y cuánto cuesta esto? Oh, Porque uno se imagina, Dios mío, tengo aquí a las 500 compañías más importantes, del mundo, ¿no? Del S&P 500, ¿cuánto cuesta invertir, en todas las compañías? actualmente tiene el precio de $588. $588 es Ajá. lo que vale en este momento. A principios del año yo lo compré por 480, 490. Y eso es lo que podemos ver por ahí en la gráfica, que era su valor a principios de este 2024. De hecho, enero 2 tenía el valor de $472. Ahorita son 588, lo que significa que ha tenido un aumento de más de 114, más de $116 y que eso se refleja en un 23%. Entonces, la economía en los Estados Unidos ha crecido un 23%. La economía propiamente dinero, finanzas, el mercado de valores, todo esto ha crecido. Tu dinero ha crecido 23% desde inicios de este año. Ujú. Bueno, interesante esto que estamos aprendiendo, la verdad, hoy. Bueno, y te pregunto, ¿cómo se calcula el rendimiento de un ETF, y qué debemos analizar antes de invertir en uno? Bueno, de hecho, como te digo, se suman las ganancias y las pérdidas que están teniendo esas 500 compañías para darnos cuenta si tenemos positivo o negativo para el día. De hecho, por ejemplo, el día de hoy te puedo decir que en esas 500 del SP 500 en ese ETF, pues tenemos realmente una cantidad, déjame ver si te puedo decir cuántas compañías están ganando el día de hoy. No lo encuentro, ok, ya lo tengo por aquí. Y podemos ver que son realmente bueno, más de 200 compañías las que están registrando ganancias al momento. Pero Ujú. volviendo otra vez a esto del ETF, tú puedes comprarte las 500 compañías en este SPY que tú has mencionado. Pero si ya nosotros queremos solamente comprar las de tecnología, bueno, pues en las de tecnología, ¿qué es lo que pasa? De esas 500 solamente vamos a comprar 69. ¿Qué compañías? Supermicrocomputers, Artesia Networks, Intuit, todas las compañías que nosotros hemos hablado de tecnología, aquí es donde las estamos comprando. Ujú. Y otra pregunta, esto ya es todo un all-in, ¿no? O sea, empiezo a invertir en este ETF X y de repente, pues, decido que me quiero salir. Ahí ya directamente, o me llevo todo lo que he ganado o me quedo con la pérdida que he tenido, ¿cómo es esto? Sí, efectivamente, igual que una acción, tú compras o haces una inversión de $100, un ejemplo, y ese Ujú, ETF te dio un rendimiento de 23%, bueno, pues ahora tienes $123 en tu haber y tú decides vender todos los $100, vender la mitad o una fracción de esos $100 y ujú. conservar una parte de inversión y la otra pues ya lo has retirado y lo vas a usar, ya sea que lo quieras retirar y gastar o reinvertirlo en otro ETF y que digas, bueno, lo había hecho en tecnología, ahora quiero invertir $60 o $30 en el real estate. Si tú quieres vender todo, puedes vender todo. Si tú quieres vender una parte, puedes vender una parte. La decisión siempre la tienes tú como inversionista tienes todo en tus manos, en el poder
de tus dedos ahí con tu teléfono o tu computadora, y la accesibilidad literalmente las 24 horas del día, pero sabemos que el mercado abre por 6 horas y media, de 9:30 de la mañana, hora de Miami, hora de Nueva York, hasta las 4 de la tarde. Perfecto, bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto que hemos aprendido hoy en el mundo de las ETFs, prácticamente casi que desde cero, pero lo importante es, como siempre, investigar antes de invertir, que es lo que nos recomienda Alejandro Nava, no solo para los ETFs, sino para cualquier tipo de inversión.